vamos a analizar el background, la experiencia que pueda tener el señor Trump en los negocios y nos damos cuenta que él tiene experiencia en negocios de bienes raíces. ¿Cuáles son los negocios de bienes raíces? Tiene hoteles, tiene edificios, tiene campos de golf y ese negocio del real estate, del bien raíz, es muy diferente al negocio de manufacturar autos. Es muy diferente al negocio de Walmart, que constantemente está comprando los productos en diferentes países para abastecer diferentes mercados. Es donde Walmart, evidentemente, en nuestro país tiene una gran inversión y el negocio de Walmart es el comercio. Entonces, una empresa de comercio, a una empresa de manufacturas, a una empresa de real estate, llámese bienes raíces, son negocios totalmente diferentes. Y el señor Trump, entiendo que ha hecho su dinero en el negocio de bienes raíces, por lo tanto, es, como dicen los gringos, it's another ball game. No puedes comparar el béisbol con el básquetbol, con el fútbol americano y con el soccer. Por favor, son diferentes reglas y diferentes juegos los que están jugando. Las declaraciones de la trompería del señor Trump, de la trompería, en este caso generan inestabilidad. Ni siquiera ha tomado posesión. Podríamos decir que está preparando un escenario para generar inestabilidad económica en el mundo y cuando él llegue poder jugar a que él es el que ha generado las condiciones de crecimiento, desarrollo y estabilidad económica de Estados Unidos. Sí, hay que reconocer también al hacer el análisis del señor Trump que este discurso viene a romper probablemente el papel de los políticos. Y te decía yo, un político cuando juega en unas elecciones tiene un discurso cuando es candidato. Ya cuando toma posesión de su encargo, llámese, sea presidente municipal, gobernador o en este caso presidente de un país, pues lo mejor es guardar silencio en el tiempo de la transición. Son dos personajes, uno el candidato y otro el político que ya está en funciones. Proyecto George Blue es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión: limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Que se llevó a cabo en noviembre y el 20 de enero, eso es un periodo de transición donde lo mejor es guardarte en tu búnker con tus asesores, con tu gente, preparar tus papeles, tu política económica, tu política social, tu política en lo que vas a hacer y guardar silencio hasta que entres en funciones. Y eso te lo digo, eso aplica en México, en Chile y en todo el mundo. ¿Qué está haciendo Trump? Está rompiendo el paradigma, está hablando demasiado y todavía ni siquiera es presidente electo, pero todavía no está sentado en la silla, todavía no tiene el derecho de apretar el botón, el famoso botón rojo. Pero también muchas de las ideas que él tiene en mente tienen que pasar por el Senado o por la Cámara de Representantes, donde probablemente él está pecando de optimismo en el sentido de que también son de su propio partido, tiene mayoría en ambas cámaras. Pero eso no significa que los legisladores sean gente que vaya a aprobar todo lo que él diga. ¿Por qué? Porque aquí el señor Trump está lesionando muchos intereses económicos de propias empresas de los Estados Unidos. Más de 10,000 empresas mexicanas y americanas no están de acuerdo con la política del señor Trump. Entonces, evidentemente, hay que medir en pesos, hay que tomar los datos duros en dólares y en pesos de cómo afectaría al comercio entre ambas naciones unas decisiones como las que quiere tomar el señor Trump y cómo de alguna manera, repito, ya ha lesionado intereses de Ford, que es una empresa automotriz, de Carrier, que es una empresa también proveedora de la industria logística y también proveedora de aires acondicionados, y ahora de Boeing, que es una empresa transnacional que tiene ventas en todo el mundo. Entonces, yo creo que ese discurso tiene que bajar de tono y de la misma manera tiene que analizar bien cómo a través de ese discurso genera incertidumbre cuando lo que debiera generar es certidumbre en la población de que estén ciertos de que es el mejor hombre para tener las riendas de un país tan importante económica y políticamente hablando como es los Estados Unidos de América. ¿Tú qué mensaje le darías a los mexicanos
ante el escenario de transición que se vive en Estados Unidos y que nos afecta en México, porque buena parte del comercio se da con Estados Unidos? Bueno, ese mensaje yo también tendría que dividirlo. ¿Por qué? Porque una cosa somos los consumidores, que hoy vamos al súper y compramos los productos de la canasta básica y a veces compramos productos que vienen del exterior, que vienen de Estados Unidos. Entonces un mensaje puede decir, oye, vamos comprando productos mexicanos, ¿no? De empresas mexicanas para también hacer un contrapeso. Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. En la zona de California. ¿Qué ganó? Pues ganó el área donde está la rural, vamos a decir. Claro, también ganó en Texas, donde es un estado totalmente que depende del petróleo principalmente, y donde en este momento, por eso se habla de los estados divididos de América. También mostrabas también una serie de inversiones y negocios que hay entre estados de la frontera sur de Estados Unidos con México. Bueno, ese realmente vendría siendo el cómo enfrentar esta política del señor Trump, cómo enfrentarla en el sentido de que la historia de la industria maquiladora, que de alguna manera se estableció desde los años 80 y 90 del siglo pasado en la franja fronteriza, hizo que se asentaran muchas maquiladoras en toda esa zona. Pero hoy una manera de enfrentar esta situación del señor Trump es fortalecer los vínculos entre un estado como es Sonora y Arizona, donde tienen mucho desierto, pero también tienen mucho en común. O sea, él podría fortalecer la economía fortalecer de país, la megaregión. La megaregión. Y hablan de un clúster, por ejemplo, automotriz y aeroespacial, donde empresas de estos sectores en ambos países aprovechan, en un lado que estén los headquarters, o sea, las oficinas corporativas pueden estar en los Estados Unidos, pero la planta de manufactura puede estar en el lado mexicano, concretamente aquí en el estado de Sonora, y de esta manera la región se fortalece. ¿Por qué? Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Es mucho más barata que la de allá. Entonces es evidente que somos complementarios, que las ventajas del Telecán es que los empleos que requieren mucha mano de obra pues están creando y están aquí en México plantas tan importantes como las 3 grandes empresas automotrices de Detroit, que anteriormente estaban evidentemente ahí en Detroit y ahora están localizadas probablemente acá en México. ¿Y se las quieren que se pues no. Por ejemplo, la línea de Cadillac es una línea que pues, es la línea más cara de vehículos, sí fabricada en Estados Unidos, pero las vans, los trucks, las camionetas se siguen haciendo aquí lo mismo que los vehículos convencionales. ¿Por qué? Porque atacan a mercados de bajar los costos de los automóviles, repercute en que sean más competitivos. Los chinos dijeron que si se truena el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ahí están ellos para apoyarnos. Sí, pero ¿funciona? Date cuenta cómo es muy difícil transportar vehículos, ¿verdad? Si los vas a hacer en China y transportarlos de China a Estados Unidos en barco, pues ahí es donde no checa, donde no le beneficia a la industria automotriz irse a China, evidentemente. Los vehículos que se hacen en China son para el mercado chino y no para el mercado americano. Entonces aquí evidentemente Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. La región se fortalece. ¿Por qué? Porque México pone la mano de obra y Estados Unidos pone el capital y vamos a decir el talento en el desarrollo de proyectos tan importantes como son los del sector aeroespacial y de la aviación y automotriz. Hay una empresa, Lucid Motors, que también está por establecerse en esa mega región. ¿Sus declaraciones favorecen a que se den este tipo de relaciones económicas o las debilitan? Pues precisamente hay una gran incertidumbre, tanto de aquel lado de la frontera como acá, en cómo va a enfrentar la administración de Trump a los temas de libre comercio. Tal parece que él está en contra del libre comercio y diariamente hace una declaración lastimando a lo mejor los intereses de empresas tan importantes como puede ser Ford, como puede ser Carrier, que es una empresa de aire acondicionado y otros productos similares, pero también ahora se lanzó contra Boeing, la empresa que fabrica el avión Air Force One, cancelándole la posibilidad de hacer un nuevo avión, cuyo cliente iba a ser el propio gobierno de los Estados Unidos. Pero en ese sentido
si esta política de Trump anti-TLC, pues implica que el gobierno mexicano esté preparadísimo para negociar, cuando tenga que negociarse, cada uno de los diferentes capítulos del famoso Telecan, que ya tiene vigencia por más de 22 años en los tres estados, los tres países de Canadá, Estados Unidos y México, y donde ha habido importantes inversiones, importantes beneficios y de la misma manera una importante generación de empleos. Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Es mucho más barata que la de allá, entonces es evidente que somos complementarios, que las ventajas del Telecan es que los empleos que requieren mucha mano de obra pues están creando y están aquí en México plantas tan importantes como de las tres grandes empresas automotrices de Detroit, que anteriormente estaban evidentemente ahí en Detroit y ahora están localizadas probablemente acá en México. ¿Y se las quieren que se pues no. Por ejemplo, la línea de Cadillac es una línea que pues, es la línea más cara de vehículos, sí fabricada en Estados Unidos, pero las vans, los trucks, las camionetas se siguen haciendo aquí lo mismo que los vehículos convencionales. ¿Por qué? Porque atacan a mercados de bajar los costos de los automóviles, repercute en que sean más competitivos. Los chinos dijeron que si se truena el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ahí están ellos para apoyarnos. Sí, pero ¿funciona? Date cuenta cómo es muy difícil transportar vehículos, ¿verdad? Si los vas a hacer en China y transportarlos de China a Estados Unidos en barco, pues ahí es donde no checa, donde no le beneficia a la industria automotriz irse a China, evidentemente. Los vehículos que se hacen en China son para el mercado chino y no para el mercado americano. Entonces aquí evidentemente vamos a analizar el background, la experiencia que pueda tener el señor Trump en los negocios y nos damos cuenta que él tiene experiencia en negocios de bienes raíces. ¿Cuáles son los negocios de bienes raíces? Tiene hoteles, tiene edificios, tiene campos de golf y ese negocio del real estate, del bien raíz, es muy diferente al negocio de manufacturar autos. Es muy diferente al negocio de Walmart, que constantemente está comprando los productos en diferentes países para abastecer diferentes mercados, donde Walmart evidentemente en nuestro país tiene una gran inversión y el negocio de Walmart es el comercio. Entonces, una empresa de comercio, a una empresa de manufacturas, a una empresa de real estate, llámese bienes raíces, son negocios totalmente diferentes. Y el señor Trump, entiendo que ha hecho su dinero en el negocio de bienes raíces, por lo tanto es, como dicen los gringos, it's another ball game. No podemos comparar el béisbol con el básquetbol, con el fútbol americano y con el soccer. Por favor, son diferentes reglas y diferentes juegos los que están jugando. Las declaraciones de la trompería del señor Trump, de la trompería, en este caso generan inestabilidad. Ni siquiera ha tomado posesión. Podríamos decir que está preparando un escenario para generar inestabilidad económica en el mundo y cuando él llegue poder jugar a que él es el que ha generado las condiciones de crecimiento, desarrollo y estabilidad económica de Estados Unidos. Sí, hay que reconocer también al hacer el análisis del señor Trump que este discurso viene a romper probablemente el papel de los políticos. Y te decía yo, un político cuando juega en unas elecciones tiene un discurso cuando es candidato. Y ya cuando toma posesión de su encargo, llámese, sea presidente municipal, gobernador o en este caso presidente de un país, pues lo mejor es guardar silencio en el tiempo de la transición. Son dos personajes, uno el candidato y otro el político que ya está en funciones. Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Les decía yo que en el caso del presidente Trump, sería digno de analizar todo lo que está diciendo en este periodo de diciembre y hasta el 20 de enero, que es cuando entra en funciones. Y ya veremos qué hace los primeros 100 días. Seguramente las primeras semanas van a ser de mucha acción y esto comprende el periodo entre el 20 de enero y hasta el 30 de abril. Periodo en el cual en los primeros 100 días seguramente podemos vislumbrar esa política incluso ambiental, la política económica, el aspecto comercial y social y en ese sentido él hablaba de estar en contra incluso del esquema del Obamacare, donde seguramente si lo cambia
pues, drásticamente como lo prometió, pues va a lesionar también los intereses de la gente que tiene menos recursos en los Estados Unidos y que tenía un servicio médico pues subsidiado por parte del gobierno de Estados Unidos. La política internacional, la de seguridad, ese de poder, al que se vaya a enojar y apriete el botón rojo nomás para desquitarse. Sí, eso es un tema que evidentemente pues los aceros que tenga ahí en la propia CIA y el área de seguridad nacional pues no puede permitir que así tan fácil una persona que toma decisiones con el estómago, o sea, una persona que es muy emocional, pueda tener fácilmente el acceso a los botones de seguridad. Yo creo que en ese sentido el propio país debe estar blindado con algunos códigos y con algunas acciones que inhiban este tipo de decisiones emocionales. Se hace honor a su programa, ¿no? El aprendiz, The Apprentice. Bueno, es que es ahí donde se encuentra uno con que esta figura, este personaje Trump, siempre ha vivido, gracias a los medios de comunicación, siempre ha estado blofeando, diría yo, habla de más y pudo posicionar su imagen durante un periodo para llegar a ser candidato. Pero también debemos reconocer que faltan algunos pasos por seguir, porque ya haciendo el recuento de votos, pues por más de 2 millones de votos, Hillary Clinton a nivel global tuvo más votos que él. Entonces, el poder también revisar el esquema del famoso colegio electoral que le da votos a los estados a través de sus delegados. Entonces, yo creo que ese esquema lo van a tener que revisar, porque no es justo y no es claro que no es un candidato que tenga la mayoría de los votos de los habitantes de ese país, sino que también están en revisión y probablemente si revisaran los estados de Ohio, Wisconsin y Michigan, pudiera revertirse ahí un poquito el resultado final, pero eso está por verse en los próximos días de diciembre y no me quiero anticipar a lo que pueda suceder en caso de que se revisen esos votos y al final de cuentas pudiera revertir el dato final del voto de los delegados en uno de estos 3 importantes estados. Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Creo que los mexicanos estamos en tiempo y si invertimos inteligentemente nuestro tiempo, podemos aprender más de la geografía, de los idiomas y de las maneras de hacer comercio con países de Asia, donde probablemente podemos colocar muchas mercancías mexicanas, desde la carne de cerdo que se consume mucho en los países asiáticos, desde el tequila y el mezcal que ahorita están exportando exitosamente, así como de la cerveza mexicana, y qué decir del oro verde. El aguacate hoy está teniendo un boom, una aceptación a nivel mundial y estamos en récord de ventas de aguacate. También obviamente pues la cebolla, el ajo, el chile verde y el limón son algunos productos agroindustriales que en nuestro Estado de México y en nuestro país se están exportando importantemente en este año que cierra el 2016. Así que creo que hay oportunidades, es momento de estar preparados y de no vacacionar sin dejar de nutrir nuestro conocimiento en estos temas tan importantes que tienen que ver con la geografía mundial y tienen que ver evidentemente con temas de comercio internacional y la economía. Pues ya lo escuchó, es José Luis Velasco Lino, delegado federal de la Secretaría de Economía aquí en el Estado de México, con quien hemos platicado y nos ha mencionado cosas interesantes de la trompería, de la estabilidad económica de nuestro país, de las exportaciones e importaciones y de que debemos estar muy atentos a los cambios. José Luis, gracias por esta charla. Sí, Dios te bendiga. Y esto fue Your Room, Proyecto Tierra. Se despide Pedro Gómez. Proyecto Your Blue es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra.